Hola a todos, el día de hoy comenzaremos con la historia de Resurrección Solitaria. Comenzando con la historia, nos comienzan a relatar que los muertos vivientes son aquellos que no pueden morir incluso después de la muerte. Y para ellos, inmortales que habían escapado del ciclo de la vida y la muerte, dominar una sola dimensión no era difícil. Obtener la dimensión llamada Tierra era solamente cuestión de tiempo. O eso era lo que se habían imaginado. Vemos ahora a uno de estos esqueletos nervioso preguntando cómo era posible que eso pudiese suceder, siendo él tan solamente un simple humano. Simplemente, ¿cómo es que todavía sigue con vida? Y es acá donde vemos por primera vez a nuestro protagonista, aquella masa de carne quemándose que se encontraba en medio de las llamas, el cual comenzaba a decir que quién podría saberlo. Pues probablemente sea porque él es mucho más resistente que ellos, mostrándonos cómo el prota comenzaba a regenerarse a pesar de estar envuelto en llamas. El esqueleto no comprendía qué era lo que estaba ocurriendo, para luego terminar siendo destrozado por aquel humano. Ahora cambiamos en el tiempo y nos encontramos 2 años antes. Una persona en el apartamento gritaba que realmente no sabía qué hacer con él. Le permitió quedarse allí porque había dicho que estaba buscando trabajo, pero solamente había pasado el tiempo bebiendo y jugando videojuegos. Y si planeaba seguir de esa forma, entonces era momento de volver a la casa de los padres. El prota le dijo que no, era solamente que no podía quedarse en casa de sus padres a esa edad. La mujer le preguntaba que por qué la de su hermana menor le parecía bien, refiriéndose a ella misma. Y además, él todavía cuenta con una mesada. Para el día siguiente iba a ser año nuevo, así que tenía que conseguir un trabajo a tiempo parcial o algo parecido. El prota, ingresando a su habitación, le dijo que estaba bien, hablarían de eso en la mañana, ya que su cabeza le daba demasiadas vueltas. La hermana continuó gritándole que siempre hacía lo mismo. El prota, exhausto, comenzaba a caminar hacia su cama, para luego tirarse sobre ella bastante mareado. Comenzaba a llamarse a sí mismo patético. Se preguntaba a sí mismo Kang-hyun por qué estaba viviendo de esa forma. Y lo único que había hecho después de llegar de Seúl fue conseguir una breve pasantía en una importante corporación. Debería de encontrar un trabajo llevando cajas o algo parecido pronto. Observando su computadora, comenzaba a decir que se le había olvidado apagar el juego antes de irse. Aunque, ¿qué tan fácil sería la vida si fuese como la de un videojuego? De esa forma también podría obtener un trabajo decente. Guerrero, mago, espadachín, cualquier cosa mientras que perdía el conocimiento lentamente. Mientras estaba inconsciente luego de haber bebido tanto, múltiples ventanas emergentes comenzaron a aparecer por todos lados. Se había detectado la conexión general desde la dimensión Haken. El sistema de fantasía de la Tierra se ha activado. La conexión a la dimensión Haken se había denegado temporalmente, mientras que el prota todavía seguía dormido cuando todo esto estaba pasando. Luego de múltiples ventanas, hubo una que llamó la atención rápidamente. El tutorial empezaría ahora en la Tierra. El prota terminó despertando confundido, se encontraba en un sitio completamente diferente. Se preguntaba qué era eso. Comenzó a pensar que habían palabras flotando ante sus ojos. El tiempo hasta la conexión completada con la dimensión Haken es de 4 años con 364 días, 23 horas y 50 minutos. Dejando eso de lado, otra ventana aparecía delante del prota, dándole la bienvenida al señor Kang-hyun en el tutorial. El tutorial tiene tan solo 8 etapas, a lo que el prota se preguntaba qué era eso. ¿Un tutorial de 8 etapas a qué se refería exactamente? Otras notificaciones del sistema fueron leídas por el prota. La muerte en ese lugar no está conectada con la realidad. No se puede rendir a mitad de camino. Si fracasa, no puede volver a intentarlo. Otra ventana terminó apareciendo delante del prota. Cuando se complete el tutorial, obtendría un despertar y una recompensa. El prota seguía preguntándose qué era eso. Imaginándose a una linda chica a la cual lo llamaba maestro, el prota pensaba que ese es un sueño que solamente aquellos adictos severos a los videojuegos que necesitan tratamiento pueden soñar. Ahora procedía a disculparse con sus padres e incluso con su hermana, ya que él pronto buscaría un trabajo adecuado. Aún así, emocionándose preguntaba que a quién le importaba eso, ya que si era un sueño tal vez sea una señal de Dios para que haga lo que quiera en esa última oportunidad. Por supuesto, compartiendo la típica mentalidad de un jugador más. El sistema le notificaba que estaba entrando en la etapa 1. Además, el sistema le notificaba de que oraba para que su coraje pudiese salvar la Tierra. El prota no comprendía a qué se refería, pero inmediatamente fue teletransportado. La etapa 1 estaba a punto de comenzar. Tenía que demostrar su coraje y derrotar a lo que más le temía. Condición de despeje: llegar al punto del destino al final del puente. Condición de fracaso: la muerte.
Confundido, el prota seguía preguntándose a qué se refería, pero antes de poder notarlo ya se encontraba en aquel sitio. Finalmente el prota lo pudo ver, un puente para una sola persona, y además a su alrededor se encontraban múltiples personas en la misma situación. Y colocándole una pizca de sal a este asunto se encontraba la piscina de lava que estaba en la parte inferior. La mayoría de las personas se encontraban desconcertadas por lo que estaba ocurriendo, preguntándose qué demonios era lo que estaba pasando. El prota se preguntaba si acaso eso era lava, pero porque estaba haciendo demasiado calor. Y además, ¿quiénes son todas esas personas? ¿Y qué era lo que estaba pasando en ese sitio? Definitivamente estaba en su cama. Comenzaba a preguntarse qué clase de estúpido sueño era ese. Aunque eso estaba realmente caliente, quizás no se trate de un sueño, ¿o sí? Justo en ese momento, la hermana del prota terminó llamándole la atención. La chica se encontraba en el puente al lado de él. El prota le preguntaba a su hermana qué era lo que estaba pasando. El prota le preguntaba a su hermana que por qué demonios estaba en su primer sueño de año nuevo. Eso le parecía ridículo. La chica le dijo que esa debía de ser su línea, pero realmente estaban en un sueño. De repente hablar sobre salvar el planeta y ese tipo de cosas, pero justo en ese momento el prota llamó la atención de la chica. Le pidió a su hermano, observándola fijamente, que no debía de actuar como si fuese el sueño de ella, ya que ese sueño le pertenecía a él. Enojada, la chica le preguntaba que a quién le importaba eso. Pero ¿cómo podía la lava estar tan caliente si estaban dentro de un sueño? Además, ¿es posible tener una conversación natural como esa en un sueño? ¿No cree que algo raro está pasando en todo ese sitio? El prota le dijo que se podía engañar al cerebro fácilmente. Las personas siempre dicen que pueden sentir dolor en sus sueños, pero eso es una mentira, ¿o no? Y además, había tenido experiencias en las que sentía como si estuviese orinándose de verdad, y solamente para despertarse aliviado de que sus sábanas estuviesen limpias. La hermana le preguntó qué tonterías decía ahora, aunque lo felicitaba por haber dicho algo tan vergonzoso frente a su hermana. El prota le dijo que de todos modos iba a comenzar a avanzar. La chica le preguntó que a qué se refería. El prota le dijo que había que llegar al final de ese puente, preguntándole a su hermana si acaso no había visto esa ventana emergente. Aunque bueno, tratándose de su propio sueño, un NPC como ella no lo sabría. La hermana enojada le preguntaba que a qué se refería con eso. Además, ella también lo pudo ver. Incluso le preguntó al prota si acaso no le preocupaba que se pudiese caer. El prota le preguntaba si acaso era tonta, ya que se trataba de un sueño, y si llegase a perecer simplemente iba a despertar, pero sus palabras fueron interrumpidas al ver a una persona que comenzó a desplomarse ante ellos. Aquella persona cayó inmediatamente sobre aquella piscina de lava, comenzando a dar fuertes gritos mientras que todo su cuerpo era calcinado. Ambos hermanos luego de ver eso lo supieron instintivamente. Ese sitio era peligroso. La hermana le preguntaba al prota qué era lo que estaba diciendo. Temblando, el prota le dijo a su hermana que ese grito sonó un poco realista y no estaba para nada asustado. Aunque la hermana notó claramente que estaba realmente aterrado, aún así terminó exhalando para luego tomar el control de la situación. Le dijo al prota que no debía de hacer nada estúpido, y si iba a moverse entonces tenía que tratar de no caminar, ya que probablemente sea más seguro gatear en esa situación. El prota le preguntaba si acaso hablaba en serio, aunque bueno, no estaba para nada asustado, pero ahora que ella lo había mencionado le seguiría el juego. La chica pensaba que iba a seguir actuando hasta el final entonces. Un rato después, vemos como múltiples personas se encontraban avanzando por el puente, algunas gateando y otras caminando. La hermana terminó llamándole la atención al prota, preguntándole qué era lo que creía que les había pasado. ¿Acaso tenía alguna idea? El prota le dijo que solamente es una pesadilla realista. La chica le dijo que seguía diciendo eso, pero ya se había dado cuenta de que ese no era el caso, ¿verdad? ¿Realmente cree que puede existir un sueño tan realista como ese? Y definitivamente había algo. Ha sucedido algo que ni siquiera podían empezar a imaginarse. Y si llegaban a morir en ese sitio entonces quizás en la vida real, pero el prota luego de eso terminó dejando salir una ligera carcajada. Para comenzar a insultar a su hermana y mencionarle que estaba intentando con todas sus fuerzas ignorarlo, pero ella seguía volviendo al tema una y otra vez, no iba a poder moverse del miedo. La chica pensaba que debe de ser el hermano mayor menos confiable del mundo, aún así el prota se lanzó sobre el puente. El prota le explicaba que descansaría allí antes de continuar, ya que no podía seguir gateando con sus manos y piernas temblando. Así que se iba a acostar a un lado y a esperar un poco. El prota llamó la atención de su hermana y le dijo que había una posibilidad de que eso sea solo un sueño, ¿no? Y quizás si se quedaba en ese sitio terminaría despertando en su propia, pero inmediatamente una ventana emergente apareció delante del prota y de su hermana. Mejor dicho, delante de todos los presentes.
Ha transcurrido un tiempo determinado desde el inicio del tutorial, la dificultad ha aumentado. Aquel sitio comenzaba a estremecerse y un sonido crujiente llamaba la atención de los presentes. El prota preguntaba qué era lo que estaba pasando. Las demás personas también se encontraban algo nerviosas. Luego escucharon el grito de una persona de que el puente estaba colapsando. Detrás de ello, todos los puentes comenzaban a destruirse uno por uno. La mayoría de las personas aterradas comenzaban a correr, otros habían perdido el equilibrio y habían terminado cayendo directamente hacia la lava. La hermana del prota le gritaba al chico que ahora no era momento para quejarse, así que rápidamente se levantó y comenzó a correr. El prota le pedía a su hermana que esperara, pero el puente se estaba destruyendo justo detrás de ellos, así que ambos comenzaron a correr a gran velocidad. El prota pensaba que estaba bien, el puente no era muy angosto después de todo, y si no se resbalaba podría llegar fácilmente al final, solamente tenía que mirar hacia adelante. Tenía que enfocarse únicamente en su camino. El prota notó rápidamente que la salida o el final del puente estaba cerca, así que finalmente lo podía lograr, y con eso todo se acabaría fácilmente, aunque terminó notando algo de reojo. El prota se dio cuenta de que algo estaba a punto de caerle encima a su hermana. La hermana del prota, por estar demasiado concentrada en correr, no pudo notar el peligro que se acercaba por encima de ella, y para cuando lo vio ya era demasiado tarde. Pero el prota en esa situación tuvo que actuar. Rápidamente saltó al puente en el que se encontraba su hermana. Colocándose detrás de ella, el prota terminó tacleando a la chica para llegar hasta el final del puente a gran velocidad, y así poder salir ilesos de esa situación. Todos los puentes terminaron siendo destruidos y muy pocas personas se salvaron. El sistema apareció delante de los chicos notificándoles que habían subido de nivel. Además, los felicitaban por haber superado la etapa 1, y ahora despertarían temporalmente luego de recibir su recompensa. Sería oficialmente un despertado cuando el tutorial acabe. Tumbándose en el suelo, el prota afirmaba que ya no podía mover ni un solo dedo. Luego de leer esto, la hermana del prota preguntaba que despertado temporalmente a qué se refería con tutorial, ¿acaso había más cosas por venir? El prota llamó la atención de su hermana y le dijo que no iba a agradecerle al chico que le acababa de salvar la vida, a lo que la chica inmediatamente le agradeció. Delante de ella apareció una ventana emergente, su nombre Kang Hyung. Bueno, tengo que notificarles que acá hay un pequeño error en las traducciones de los nombres. Hasta no saber el nombre del prota realmente no lo voy a decir, ya que tiene exactamente el mismo nombre que su hermana. Nombre Kang Hyung, título ninguno, nivel 0, acaba de subir al nivel 1. Fuerza 7 puntos, agilidad 12, vitalidad 6, poder mágico 13, estadísticas adicionales 1, capacidad innata calma, capacidades y habilidades todavía en nulo. La chica preguntaba qué era eso, nivel, fuerza, agilidad, qué era todo eso. El prota, al escucharla, pensaba si acaso se refería a una ventana de estado. La cosa número 1 que un hombre desea recibir en su cumpleaños. El prota inmediatamente comenzó a intentar levantarse para verla, afirmando que él también quería verlo, quería ver su ventana de estado, en la cual solamente se logran ver algunas cuantas cosas: poder mágico 14 puntos, estadística adicional 1, capacidad innata resurrección, capacidades y habilidades vacías. El prota seguía esforzándose por querer verlo, pero justo en ese momento terminó despertando en la mañana justo en su cama. No comprendía qué era lo que estaba pasando, aunque en el exterior se escuchaba demasiado ruido. El prota se preguntaba qué era eso, se preguntaba si de verdad había sido un sueño. Un rato después, todo internet se volvió un caos debido a la noticia de que habían tenido un sueño bastante particular. Incluso en las noticias hablaban de estos casos, y al parecer no era una noticia que solamente se mencionara en Corea, sino que era una noticia a nivel mundial. Para colmo de males, el prota y su hermana terminaron saliendo de sus habitaciones al mismo tiempo. Ambos comenzaron a bombardearse con preguntas y al mismo tiempo a insultarse el uno al otro. La chica le gritaba al prota que guardara silencio, además tenía que dejarla hablar. El prota ante esto le respondió que era ella la que lo estaba interrumpiendo todo ese tiempo. Ambos hermanos guardaron silencios decepcionados el uno del otro, pero algo llamó la atención de ambos en ese preciso instante: el sonido de sus estómagos avisándoles que ni siquiera habían desayunado. Ambos guardaron silencio por unos segundos. El prota le preguntó a su hermana si acaso deberían de desayunar algo primero. La chica le dijo que por supuesto. Mientras comían, ambos observaban las noticias desde sus respectivos celulares. Todo era un completo caos en las redes y además en el exterior. La hermana del prota afirmaba que entonces realmente eso no fue solamente un sueño, y no solamente había pasado en su país, parece que personas de todo el mundo tuvieron el mismo sueño. El prota preguntaba si acaso hablaba en serio, pero suponía que morir en el sueño no afectaba la realidad, y dicen que 3 o 4 de cada 10 personas cayeron, pero no hubo lesiones graves. La hermana del prota dijo que aún así fue tan vívido, la caída debió de haber dolido como el infierno, y había escuchado que aquellos que realmente cayeron estaban traumatizados.
La chica aún así le preguntó al prota si acaso estaba bien que realmente estuviesen comiendo de manera tan casual, ya que parece que hay un caos total en la parte de afuera. El prota seguía comiendo con tranquilidad. Luego de comer le preguntó a su hermana que qué podrían hacer ellos, lo mejor sería comer adecuadamente. Y mientras caminaba para asomarse a la ventana le preguntaba si acaso iba a lanzarse en medio de ese caos. En la parte de abajo, múltiples personas aterrorizadas y nerviosas comenzaban a saquear y a destruir todo lo que se encontraban a su paso. Incluso habían personas que afirmaban que tenían que arrepentirse ya que estaba llegando el fin de los tiempos. El prota y su hermana desde el balcón observaban todo el desastre en la parte inferior. La chica afirmaba que suponía que no podrían ir a trabajar después de todo. El prota dijo que por supuesto no había duda. Salir ahora solamente les causaría daño, ¿y acaso recordaba algo sobre la conexión de la dimensión Haken? La chica le preguntó al prota si acaso él no había mirado bien su ventana de estado. Dijeron que al menos podrían verificar el tiempo restante para el despertar temporal. Inmediatamente la chica dijo tiempo verificado y rápidamente una ventana emergente se abrió delante de ella. El prota mientras se maldecía comenzaba a pensar que también quería ver la ventana de estado. El prota le dijo a su hermana que de todos modos sí. En ese momento la ventana notificaba lo siguiente: tiempo restante hasta la conexión completada con la dimensión Haken 4 años, 364 días, 17 horas y 3 minutos. Con unos 13 segundos. El prota dijo que sea lo que sea les quedaban casi 5 años, y podrían incluso prepararse para esa situación en 5 años, y aunque estaban en caos ahora mismo, pronto la situación se calmaría, así que era mejor quedarse en casa por el momento. La hermana del prota se preguntaba qué era lo que pasaba con ese bastardo que de repente decía cosas con tanto sentido. Un tiempo después nos comienzan a relatar que a diferencia del caos que había ocurrido en la mañana no ocurrió nada significativo. Por la tarde la mayoría de los ciudadanos habían vuelto a sus vidas diarias, y gracias a eso Corea recuperó su estabilidad en tan solo un día. Y así el primer día llegó a su fin. Justo cuando el prota se encontraba en su cama tumbado para dormir, una ventana emergente apareció delante de él. Había sido teletransportado al tutorial. El sistema le notificaba al prota de que se encontraba de regreso, a lo que el chico comenzaba a levantarse. El sistema le preguntaba si acaso le gustaría ver la explicación e instrucciones para la interfaz básica. El prota le pidió que se lo saltara y tenía que mostrarle primero la ventana de estado. Acá observamos la información del prota: nombre Kang Jung-hyun, título no tiene, nivel 1. Fuerza 8 puntos, agilidad 9 puntos, resistencia 8 puntos, poder mágico 14 puntos, estadísticas adicionales 1 punto, habilidad única resurrección, habilidades y destrezas vacíos. El prota se preguntaba si acaso eso era bueno, ya que sin nada con qué compararlo no podía juzgar. Además, la estadística de poder mágico podía utilizar magia más adelante o algo así, aunque no estaba del todo seguro, pero de alguna manera había una palabra genial y llamativa: habilidad única resurrección. El prota al leerla se encontraba maravillado, afirmaba que eso olía a una habilidad trampa poderosa. La información de la habilidad decía lo siguiente: resurrección, habilidad, resucita 24 horas después de la muerte. Descripción, regresa de la muerte hasta el momento en el que la Tierra escape de la crisis. Si no se especifica una ubicación de la resurrección, esto ocurrirá en el lugar en el que se durmió. Penalización, disminución de un nivel y todas las habilidades en 50% durante las próximas 24 horas. El tutorial no aplica para la penalización de resurrección. Emocionado, el prota gritaba que eso era increíble, realmente era asombroso. No había forma de que su vida estuviese siendo destinada solamente a ser un extra, era lo que el prota más celebraba. El sistema le preguntaba al prota si acaso le gustaría entrar en la segunda etapa, a lo que el chico le dijo que por supuesto. Ya sea que sus estadísticas sean altas o bajas, podía subir de nivel y aumentarlas. Y como el hombre milagroso de la resurrección, ¿qué no podría hacer? En eso, una versión del futuro del prota nos comienza a decir que hasta ese punto estaba bastante entusiasmado con el poseedor de la habilidad de resurrección. Sin embargo, lo que estaba por venir era algo realmente catastrófico. Cambiando de escena, nos encontramos en un castillo y allí podemos observar una masa ensangrentada, y delante del prota se encontraba un goblin, el cual el prota se preparó para acabar en ese momento. Aún así, con bastante dificultad, el prota pudo ganar esta pelea. La segunda etapa consistía en derrotar a los enemigos y demostrar sus habilidades. El prota se preparó para alcanzar al objetivo en ese momento, golpeando justo en la cabeza del goblin. El chico pensaba que podría ser combate ya que el sistema era similar al de los juegos, y efectivamente estaba en lo correcto. Luego de una ardua batalla, el prota terminó acabando con su objetivo. El prota pensaba que siguió derribándolo con los ataques sorpresas utilizando el mazo, pero la sensación de abatir a un ser vivo le hacía estremecer todo el cuerpo. Además, el prota observando al goblin pensaba que él lo había matado.
Mientras se maldecía, pensaba que sentía que quería vomitar, pero había ganado solo porque se trataba de un goblin. Y si no lo hubiese sorprendido no habría terminado de esa forma, aunque justo delante del prota algo terminó llamándole la atención. En ese momento el prota se puso en guardia y se encontraba alarmado. El goblin que estaba delante del prota pudo ver cómo su compañero se encontraba sin vida detrás del chico. Este goblin pertenece a la milicia y el cual llevaba consigo una espada bastante llamativa. El prota nervioso se preguntaba qué diablos era lo que estaba pasando, desde el principio, y no se suponía que los goblins eran enemigos de bajo nivel para principiantes. Además, el que estaba delante de él era mucho más grande que el goblin anterior, y la espada que sostiene mide más de 1 metro. Y si lo golpeaba con eso, por supuesto que no saldría para nada bien. El goblin enojado comenzaba a gritarle al prota y luego terminó atacándolo, aunque el prota hizo todo lo posible para bloquear su ataque con la maza. Pero en ese momento, con un cuerpo crónicamente falta de ejercicio debido al desempleo prolongado y el mazo, un arma que había elegido al inicio del tutorial que medía solamente 70 centímetros, inevitablemente el chico terminó siendo desarmado, y no había forma de que pudiese soportar una espada de más de 1 metro. Pero esto era todo lo que estaba pensando el prota mientras que el goblin seguía atacándolo, cortándole el cuerpo del prota en varias partes, aunque sin llegar a hacerlo suficientemente profundo como para acabar con su vida de inmediato. Pero el prota inevitablemente terminó perdiendo el conocimiento debido al dolor. Encontrándose en muy mal estado, el chico se preguntaba qué demonios era lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué tenía que pasar por todo eso? Comenzaba a maldecirse y se preguntaba que por qué no lo mataba de una buena vez. Además, ¿cuándo despertaría de ese sueño? Y cualquier cosa estaba bien, solamente pedía que por favor alguien lo salvara. El prota comenzaba a preguntarse que cuánta sangre había en un cuerpo humano. No se había dado cuenta hasta que lo había confirmado con su propia sangre. El miedo a la muerte, que se acercaba lentamente, se agarró firmemente alrededor de su cuello. Y la agonía que soportó durante horas hasta que su respiración finalmente cesó fue la tortura implacable infligida por 4 goblins. La hermana del prota terminó despertándose debido a los gritos del prota. Entrando a la habitación del chico enojada le preguntaba si acaso era en serio, por qué estaba ocurriendo esa basura de nuevo tan temprano por la mañana. Además de eso tenía dolor de cabeza, pero la chica terminó dándose cuenta de algo. En una esquina en su cama se encontraba el prota tapado con las sábanas. Mientras temblaba susurraba que no, los goblins le tenían demasiado miedo, pedía que por favor se detuvieran. Un rato después el prota se encontraba hablando con su hermana. La chica le preguntaba si entonces había muerto por exceso de pérdida de sangre. El prota le dijo que así había sido. La tortura comenzó cuando le arrancaron las uñas de los dedos de las manos y de los pies una por una y las aplastaron. Y como si no fuera suficiente le sacaron los dientes pero en ese momento la hermana le pidió que se detuviera. También había muerto, pero no fue exactamente de esa forma. De todos modos, esa es la razón por la que se encontraba llorando, a lo que el prota enojado y sonrojado no sabía cómo responderle. Levantándose, el prota le gritaba que no, le entendería si ella hubiese vivido algo como eso. Incluso la persona más fuerte probablemente lloraría y terminaría llamando a su madre. La hermana del prota le dijo que bueno, no importaba lo que dijeran los demás, entonces no iría al hospital, ¿o sí? A lo que el prota le preguntó que a qué se refería. La chica le dijo al prota que al parecer el número de visitantes en el departamento de psiquiatría se había duplicado en los últimos 2 días. Ahora puede haber bastante gente que ha tenido experiencias similares a la del prota. El chico, sentándose una vez más, le dijo a su hermana que no creía que fuese así, ya que no tenía dinero, pero la hermana le dijo que entonces tenía que ir a ganar algo. Tomando su café, la chica le dijo que era una buena noticia, suponía que una vez que muere el tutorial terminaba, ya que las personas que murieron en la primera etapa no soñaron con la segunda etapa. El prota afirmaba que era un alivio escuchar algo como eso, esa noche debería de poder dormir un poco más tranquilo. Pero cuando llegó la noche, la sorpresa para el prota fue increíble. Se le estaba dando la bienvenida al tutorial una vez más, afirmando que había ocurrido un error en la segunda etapa y sería arreglada de inmediato. Ahora, como último mensaje por parte del sistema, le pedían que su valor salvara la Tierra. Ahora, iniciaba la etapa 2 del tutorial, la ronda número 2. El prota se encontraba enojado por lo que estaba ocurriendo. Comenzaba a insultar en repetidas ocasiones, ya que estaba bastante enojado por esta situación. Otra notificación que le mostró el sistema al prota era que no había recibido una pena de resurrección ya que actualmente estaba en el tutorial. Un rato después, el prota se encontraba sentado en el suelo de la cueva. Se había distraído ya que se quedó dormido y volvió a despertarse durante horas, pero seguía metido en el tutorial. El prota comenzaba a pensar que quería morir, pero aún así si llegaba a morir solamente se iba a repetir. Pensó que despertaría de ese sueño solamente si lo soportaba, pero no había una señal de que eso fuese a suceder, así que al final tenía que hacer lo que debía de hacer.
Además, también tenía bastante hambre, pero sin más alternativa el prota comenzaba a acercarse a aquella puerta. El arma que había elegido la última vez había sido la maza. La eligió porque parecía más fácil en términos de poder destructivo y uso, pero dado a que el combate a corto alcance era espantoso, el arco sería la mejor opción, o tal vez deba de utilizar una ballesta. Además, para el combate a corto alcance, una lanza sería mucho mejor que una espada. Con ello en mente, el prota lo tenía bastante claro, había llevado dos armas, una ballesta y una lanza. El prota pensaba que era momento de demostrar sus habilidades de tiro de reservista de Corea del Sur. Inmediatamente el chico se preparó para disparar. La lanza había sido apuntada directamente hacia la cabeza del goblin, pero esta terminó fallando estrepitosamente. El prota aún así se preguntaba si acaso había funcionado, pero su ataque lo único que hizo fue rozar la mejilla del goblin. Levantándose para atacar, el prota se maldecía ya que no había manera de que las cosas vayan bien con un arma que estaba utilizando por primera vez. Los goblins también comenzaron a cargar hacia el chico. El prota rápidamente utilizó la lanza para atravesar al goblin más pequeño mientras esquivaba el ataque del goblin más grande. El chico pensaba que había funcionado, ahora tenía uno menos, y ahora era la oportunidad perfecta pero el chico terminó quedándose sorprendido, ya que la lanza no salía. Y además, el goblin grande se lanzaba sobre él a gran velocidad. El prota ni siquiera pudo reaccionar ante ese ataque, e inmediatamente terminó perdiendo la vida, despertando rápidamente en su cama con un fuerte grito. El prota se sujetaba el pecho y afirmaba que esa vez solamente murió de un solo golpe. Había sido una muerte sin tortura y por supuesto que era mucho mejor. Nuevamente para la siguiente noche el prota se encontraba una vez más observando la ventana del sistema, aunque seguía enojada con ella por lo que le estaba mostrando. El prota seguía en la etapa 2 del tutorial en la ronda 3. El chico para esta oportunidad iba a probar la espada y el escudo, aunque se preguntaba si no sería mejor utilizar un arma que ya había utilizado antes. Pero no podía hacer algo como eso, ya que ese día había pasado todo el tiempo viendo videos de cómo utilizar la espada en internet. Encontrándose con los dos goblins, el prota estaba preparado para atacar, afirmándole a estos que eran unos malditos bastardos. Pero un rato después el prota terminó despertando. Preguntaba si acaso esos malditos se habían juntado en su contra. La hermana del prota observaba cómo este se despertaba todas las noches gritando y como si fuese un psicópata. El chico afirmaba que entonces iba a darle un intento más. Emocionado porque iban a morir todos, pero su hermana lo observaba en silencio y no comprendía qué era lo que estaba ocurriendo. Cuando el prota se encontró con el sistema le pedía que cerrara la boca y dejara de joder con el tema del valor. Etapa 2 del tutorial ronda 4. Ahora nada más al entrar el prota comenzaba a balancear la espada. El chico se encontraba practicando su resistencia o tratando de conseguir algo. Comenzaba a pensar que según la ventana de estado era la manera estándar para poder conseguir alguna habilidad o algo parecido. El sistema le notificaba al prota de que su resistencia había aumentado en un punto debido a su esfuerzo por superar sus límites. El chico pensaba que las estadísticas aumentaban con el entrenamiento o la repetición constante. Tumbándose en el suelo, se preguntaba si realmente tenía que blandir la espada durante 8 horas para poder subir un nivel. Observando su ventana de estado, las cosas no habían cambiado prácticamente nada. Aún así, había algo que le llamaba la atención al prota, aquella estadística adicional. Pensaba que ahora que se daba cuenta había obtenido eso cuando había terminado la etapa 1. Un rato después, el prota nos dice que estaba tan fuera de sí mismo que se había olvidado realmente del tiempo. Y no es que sea malo recordando cosas, de todos modos había invertido el punto de estadística en fuerza. Y con un total de 2 puntos de estadísticas aumentados planeaba vengarse de los goblins. Pero estaba tan exhausto debido a la repetición que no pudo derrotar ni a uno solo y terminó pereciendo inmediatamente. Ahora el prota se encontraba en la etapa 2 ronda 5. La resistencia aumentaba en un punto debido al balanceo de la espada. Para la ronda 6 la fuerza aumentó en un punto después de 10 horas de entrenamiento. Ahora, derribar a 2 goblins delante de él se había vuelto un poco más fácil, pero debido a su falta de fuerza física y su habilidad en combate fundamental, enfrentarse a los goblins restantes estaba mucho más allá de sus capacidades. Para la ronda 7 el prota simplemente había balanceado la espada, y después de balancearla en múltiples ocasiones, el sistema le notificaba lo siguiente: su resistencia había aumentado en un punto debido a su esfuerzo por superar sus límites. El chico terminó arrojándose en el suelo bastante exhausto. Aún así, otra ventana emergente apareció delante de él. Se había creado la habilidad de espada básica de rango F. La información mencionaba lo siguiente: espada básica de rango F. Habilidad: ayuda a corregir la postura y a distribuir la fuerza del balanceo de una espada. Permite ataques mucho más efectivos. Descripción: es una habilidad de espadachín que solamente utilizan los matones locales, pero es mejor a no tener nada en absoluto. A pesar de eso, el prota se encontraba bastante emocionado, gritando que lo había hecho, realmente lo había logrado.
Además, agradecía por este nuevo logro. Tomando la espada en el suelo, el prota maldecía a los goblins, ya que todos esos tipos se las pagarían en ese momento. Chicos, espero que puedan disfrutar de la primera parte de este manga, el cual es relativamente nuevo, aún así no deja de ser bastante interesante y atractivo a la vista. La historia es bastante prometedora y además tiene cierto atractivo como Solo Leveling o manguas parecidos. Si les ha gustado, ya saben, dejen su manito arriba, comenten y compartan para llegar a muchas más personas y al mismo tiempo hacer crecer un poco más este canal. Sin nada más que decirles, yo soy Peguito, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.